Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángelo, defende-nos sin proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Catecismo Católico Ilustrado y Bíblico por el Padre Vicente de Paul Bailly y revisado por el sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, Michel Bonifaz. Este catecismo, católico por supuesto, explica el credo, los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, los pecados y la oración con algunos textos bíblicos, así como también la fe y la moral, y el Santo Rosario. Continuamos con el segundo artículo del credo, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Veamos primero la promesa de un Redentor. Dios creó a Adán y a Eva, como a los ángeles, en un estado de inocencia y de justicia, en el que no estaban sometidos ni a los sufrimientos ni a la muerte. El demonio, oculto bajo la forma de una serpiente, impulsó a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido. Génesis capítulo 3. En castigo de su desobediencia, fueron arrojados del paraíso terrenal y condenados a comer el pan con el sudor de su frente. Quedaron sometidos a la ignorancia, a la concupiscencia, al dolor y a la muerte, y fueron excluidos de la felicidad del cielo. El pecado de Adán se comunicó a todos los descendientes, sus descendientes, de modo que todos nacen culpables del pecado de su primer padre y sujetos a las mismas penalidades que él. El pecado en que todos los hombres nacen es llamado
pecado original. Significa que procede de nuestro origen. Nacer en pecado original significa nacer sin la gracia santificante, es decir, sin la santidad. Esto lo vemos en Génesis 3, 16 al 24 y Romanos capítulo 5, 19. La Santísima Virgen, por privilegio especial, quedó libre del pecado original. Significa que nació santa, inmaculada, porque debía ser la madre del Hijo de Dios. Dios no abandonó al hombre después de su pecado, sino que se compadeció de él y le prometió un Salvador, al que se dio el nombre de Mesías o de Cristo. Génesis 3:15. Dios renovó a los patriarcas, Abraham y Jacob, la promesa de un Salvador, que había hecho a Adán. Dios hizo anunciar de antemano, por medio de los profetas, la venida del Salvador. Los profetas predijeron la época de la venida del Mesías, su nacimiento de una virgen en Belén, sus milagros, su pasión, su muerte, su resurrección y por último, el establecimiento de su religión cristiana católica en toda la tierra. El Mesías o el Salvador, prometido al mundo, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. San Lucas capítulo 1, 30 al 36. Ahora veamos. Jesucristo, el Verbo eterno hecho hombre. San Juan, al principio de su Evangelio, describe de este modo la generación eterna del Redentor, Jesucristo. Y lo leemos en San Juan capítulo 1, del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él existía en un principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios que tenía por nombre Juan. Este vino en testimonio para dar testimonio de la luz, para que creyesen todos por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora veamos el Verbo encarnado. Este era la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre.
los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora veamos el testimonio de San Juan Bautista, el precursor. Juan dio testimonio de él y grita diciendo lo siguiente: de él es de quien he dicho, el que debe venir después de mí ha sido colocado por encima de mí, porque era antes que yo. Y nosotros todos hemos recibido parte de su plenitud, y gracia por gracia. Porque la ley ha sido dada por Moisés. La gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que se halla en el seno del Padre es el que lo ha manifestado. Esto lo vemos en San Juan capítulo 1, 18. Veamos ahora la explicación del cuadro. Este cuadro representa el milagro de la transfiguración en el que Dios Padre proclamó a Jesucristo su Hijo. Habiendo llevado consigo Jesucristo al monte Tabor a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, quedó de pronto transfigurado en su presencia. Su rostro se tornó brillante como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. Vemos aquí a Moisés y a Elías que hablan con él a la vista de sus discípulos. Del centro de la nube luminosa que los cubre, hace oír una voz estas palabras: Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Escuchadle. Al oír esta voz, los apóstoles que habían acompañado a nuestro Señor quedaron sobrecogidos de espanto y cayeron de bruces al suelo. En medio de ellos, dice San Pedro lo siguiente: Señor, estamos bien aquí. Si quieres, levantemos 3 tiendas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. San Marcos capítulo 9, 1 al 18.